Muchas gracias a todos. Bienvenidos al señor Briz y a toda la gente que nos acompaña del Departamento, del Gobierno. Señor Soro, gracias por sus explicaciones. Y yo les quería contar simplemente 30 segundos una anécdota. El otro día que pasábamos por la estación de tren de Monzón, un señor de 84 años, y nos paró a dos personas que íbamos y decían, oye, ¿qué pasa con esto del tren? ¿Nos vamos a quedar sin tren? Y de verdad, me bastó 20 segundos para explicarle la realidad. Y aquella persona que todavía no sabía si el gobierno de aquí, el gobierno de allá, era el que quitaba, el que ponía el tren, lo acabó de entender. El gobierno de Aragón tiene que intentar dar las soluciones posibles en el margen de sus competencias. Pero al final el que tiene que pagar, ¿quién es? ¿Quién tiene la competencia? ¿El gobierno de España? Yo ayer no se lo pude comentar al señor Ábalos, que estuvo aquí en Aragón, por lo menos para preguntar por el tren. Pero es el Gobierno de España. Y el Gobierno de España es el responsable de todos los colores, porque al final la reflexión de aquel señor de 84 años era, oye, en Madrid, gobierne quien gobierne, nos tratan mal, Aragón no. Y, hombre, le tuve que decir, hombre, a ver, a veces se hacen cosas mejores, cosas peores. Yo creo que todo el que está en un ministerio intenta hacer lo mejor posible para cada uno de los territorios, pero ¿sabe qué? Que Aragón, como somos pocos y nos quejamos pocos, y como somos los propios aragoneses los que defendemos poco lo nuestro, realmente, pues casi que le tengo que dar la razón. Y no hablo de colores, creo que es un tema endémico. En Aragón, 2,8% de la población solo, el 10% de territorio, aquí tenemos unas necesidades especiales y es verdad que gobierne quien gobierne en Madrid, hay que vertebrar territorio, hay que favorecer al medio rural, hay que luchar contra la despoblación, pero a la hora de la verdad hay que ponerlas. Y a la hora de ponerlas, ¿saben lo que pasa? Que en Aragón, como somos pocos y encima nos lo creemos poco y encima nos quejamos poco, pues oye, que vamos a quitar a aquellos que se quejan poco y muchas veces a aquellos que son pocos leales con el Estado les vamos a dar más. Y ese es el problema. Y ahora ya asumimos nuestra responsabilidad. Ya pasó a Aragón. Porque aquel señor sí que nos decía, joder, poneros de acuerdo, intentar poneros de acuerdo. Pero aquellos de Madrid que paguen. Claro, que paguen. Yo no dudo en ningún momento que el señor Soro está haciendo todo lo que puede. Además, me consta. El otro día vino a Monzón a dar la cara. Y allí estábamos representantes de todas las fuerzas políticas. Señor Soro, además, gracias por venir a Monzón a dar la cara. Cuando le llamamos, viene. Igual que cualquier representante del Gobierno. Cuando le llamamos, viene. Su obligación, pero además es que viene con buena voluntad, señor Soro, se lo agradecemos. Y allí entre todos, en una mesa, gente de todos los colores políticos, intentamos hacer lo primero que hay que hacer, que es dialogar, que es arrimar el hombro y pedir unidad. Y a partir de ahí, respaldando al competente en la materia, en este caso al señor Soro, para que tenga fuerza y que vaya a Madrid a pedir aquello que es nuestro. Y se lo decía también a representantes de otros grupos políticos que habitualmente se manifiestan y que tienen representantes de gobierno en Madrid. Claro, oiga, que sí que se manifiesten, pero vayan a Madrid y pidan a los suyos. Y así entre todos lo que haremos será buscar soluciones, pero para la gente de Binefar, de Monzón, de Barbastro, de Sariñena, de Tardienta, de Huesca, de Jaca, Zaragoza, Teruel, Caudiel, Fayón, naturalmente, y esa es la obligación que tenemos todos los representantes públicos. Por tanto, nosotros, desde el Partido Aragonés, lo que haremos será respaldar al consejero actual del Gobierno de Aragón, el señor Soro, que nos consta que está haciendo todo lo posible para que vaya con fuerza, para que negocie con fuerza en Madrid y les diga a los que las tiene que poner, oiga, que esto es competencia del Estado. Y que Aragón lleva desde 2012 poniendo 4 millones de euros que los tiene que sacar de otro lado. Y luego a la hora dialoguen y ya buscaremos soluciones y ya arrimaremos el hombro desde Aragón como se ha hecho desde 2012-2013 poniendo más de 4 millones de euros que los tenía que poner el Gobierno de España. Gobierne quien gobierne. Y en ese sentido, cuando hagamos eso, podremos decir con la cabeza alta que estamos defendiendo los trenes en Aragón. Muchas gracias.